programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención que cada noche nos dispensan y por supuesto en las sucesivas repeticiones. El invitado para esta noche es el amigo Raúl Chirinos, es dirigente político, fue candidato a la Asamblea Nacional en la pasada elección parlamentaria. Bienvenido Raúl una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo a toda la colectividad, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Y a ti, por supuesto, por invitarnos a tu programa. Sí, Raúl, tú te has estado movilizando, creo que 2 veces has interpuesto recursos de amparo, que se le llama ante el TSJ, me imagino que ante la sala electoral. Primeramente pediste por la representación proporcional, que para muchos no se ha venido dando, especialmente en la parlamentaria pasada no se ha dado. Sin embargo, se ha establecido ya el CNE que para la elección venidera, para concejales y para parlamentarios regionales, es un 60% lista y 40% nominal. Yo particularmente siempre he visto las cuestiones como que caramba, la mayoría debiera ser nominal y debe haber un mecanismo que tome en cuenta a las minorías, pero que la mayoría sean escogidas por mecanismo nominal o uninominal. El pasado viernes entrevisté aquí al secretario general nacional de CUPEI, Juan Carlos Alvarado, y él me decía que con este método de 60% lista y 40% nominal, se está logrando la representación proporcional. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Eso es cierto? Mira, fíjate bien, yo creo que nosotros tenemos que dejar claro algo a la colectividad. Los que conocemos esto sabemos que hay 2 tipos de representación proporcional. La representación proporcional de las mayorías de la dictadura, que es la que se estableció en el año 1999 en la nueva Constitución, y la representación proporcional de las minorías, que era la que existía consagrada en la Constitución del 61. Son 2 cosas completamente diferentes. La Constitución del 61 y la representación proporcional de las minorías daba la oportunidad a partidos como el Partido Comunista, como el partido, creo que era el MIN, el partido Opina, tuvieran representación en el Parlamento, a pesar de que esos votos no le daban para obtener un escaño. Sin embargo, con la representación proporcional de las minorías se le permitía. Pero adicionalmente, ese sistema permitía entonces una representación proporcional de las minorías en los consejos regionales legislativos y en las cámaras municipales. Lo que nosotros estamos buscando y el recurso que pusimos, porque el mandato del Tribunal Supremo de Justicia ordenaba y le dijo a toda la colectividad el año pasado, era de representación proporcional de las minorías, pero eso nunca se materializó, eso fue un engaño, nos engañaron a todos y aún hoy prevalece el sistema de representación proporcional de las mayorías. Eso quiere decir que todo alcalde, todo gobernador y todo presidente que llegue al gobierno va a tener una mayoría de sus respectivas cámaras. Entonces no existe democracia porque no existe el sistema de pesos y contrapesos que realmente hacen la democracia. Pero con este 60-40, 60 a favor de la lista, no se favorece la
la proporción de la representación proporcional de las minorías? Por supuesto que no, porque todavía un 20% que podría tener el gobierno y lo demás atomizado en la oposición no le va a dar oportunidad a nadie. No le va a dar oportunidad realmente, que es lo que pasó en los últimos procesos de elecciones, no le va a dar oportunidad a los partidos de la oposición. Y yo no estoy diciendo mentiras. Si quieren, esperemos los resultados electorales. Si aquí no se hace nada, vamos a tener los mismos resultados. Es decir, un gobernante fuerte que hace lo que le da la gana, funcionarios que se creen suficientemente fuertes porque no hay una Cámara Municipal, o un Consejo Regional Legislativo, o un Parlamento que pueda detener sus decisiones. Ahora, pero ¿cuál es la fórmula entonces para que haya la representación proporcional de las minorías? Porque si 60-40 no son suficientes, entonces tendría que ser 80-20, 80% lista y 20% nominal. Es que el porcentaje entre nominales... No varía, no influye. El porcentaje entre nominales y lista no influye sobre la representación proporcional de las minorías. Ok, entonces ¿de qué manera se puede obtener la representación de las minorías? Escúchame, eso es la representación proporcional de las mayorías, es decir, que quien saca, es decir, vamos a presentar que el que saca 50 más 1 va a tener en una realidad como la nuestra, como 80, la venezolana, 90%. Va a tener más del 90%, muchísimo más del 90%, pero es que va a ser peor porque entonces no puedes luchar cuerpo a cuerpo nominalmente, sino que estás dejando todos esos cargos precisamente en la lista. En esa proporción, en ese sistema que realmente confisca el voto. Eso es un sistema confiscatorio, porque confisca el voto. Es decir, si que el voto de un 52% es más importante que el del 48%. Es decir, que el voto del 52% representa el 90 y tanto por ciento de los escaños que se están discutiendo. ¿Qué fue lo que pasó en la elección parlamentaria ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Okay. Entonces, fíjate bien que la salsa que es bueno para el pavo, también es bueno para la pava. Entonces, ¿qué resulta? Eso fue lo que le dio la victoria en el 2015 a la oposición, porque salieron a votar mayoritariamente y eso le dio una proporción. Pero ese sistema es perverso, porque ¿qué se pone de manifiesto? No hay un equilibrio. Ajá, pero entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar para que haya representación de las minorías? Hermano, volver al tema de la Constitución del 65 o poner una barrera, del 61, o poner una reforma legal. Ok, pero ¿qué establecía eso para que hubiese representación de las minorías? Que los cargos que fueran electos, o sea, los partidos que resultaran victoriosos en los circuitos nominalmente, se le descontaba, por supuesto, ese puesto en la lista. Es decir, que si un factor de gobierno metía 4 diputados por lista, por los circuitos, entonces venía a escoger después del quinto. Porque entonces se le daba la oportunidad al que llegó de segundo para que escogiera el primero en la lista, al que llegó de tercero para que escogiera de segundo en la lista, al que llegó de cuarto para que escogiera el tercero en la lista. Y cuando venía a ser el quinto, volvía el partido que había obtenido la mayor, porque te iban descontando los nominales de la lista. Okay. Mientras no suceda eso, es la representación proporcional de las mayorías. No hay equilibrio. Entonces, aquí, en un esquema como este, un partido, como te estoy hablando, como el Partido Comunista, no hubiese tenido opción. Entonces, precisamente criticaban a la Cuarta República, pero bien democrática que era, porque a pesar de todo dio participación de todas esas minorías, de todos esos grupos pequeños. Y ahorita estamos prácticamente en un virreinato, donde el jefe se cree dueño y señor de toda Venezuela y cada una de las acciones en un sistema perverso es lo que tenemos como consecuencia entonces de demagogia, de autoritarismo. Son condiciones que no se veían después de nosotros haber atravesado una dictadura y haber conseguido una alianza para salir de ella. Ok, entonces lo que me dijo Juan Carlos Alvarado acá el pasado viernes en relación a que con esto sí había mayor representación proporcional, y yo le hablaba que de 52 a 60 no es mucho la diferencia, y me decía no, que sí, que 8% representa bastante. Mira, entonces no es cierto eso. Mira, yo no vi el programa, pero lo que es cierto es que este sistema no es representación proporcional de las minorías y en ningún lado lo dice. Si no me buscas la ley y me dices dónde dice representación proporcional de las minorías, esta es representación proporcional de las mayorías, como te dije anteriormente, hay dos sistemas. Representación proporcional es una cosa y te establece representación proporcional de las mayorías, que es lo que estamos viviendo, o representación proporcional de las minorías, que era lo que nosotros vivimos en la Constitución del 61. Este 60-40 que van a implantar, ¿lo implantó quién? ¿El CNE, que en todo caso es el Poder Electoral? Sí, el CNE. Ajá, entonces, a través del reglamento. ¿Pero el CNE está amarrado a la Constitución o el CNE pudiera así cambiar la
la condición y hacer que volvamos a hacer un sistema donde donde las minorías sean representadas? Sí, sí se puede cambiar y eso es lo que nosotros estamos solicitando en el CNE y hemos solicitado porque la raíz de todo esto es el mandato constitucional. O sea, La disculpa, tú acudiste al CNE y acudiste al TCJ. Claro. Ok. Acudí Con el mismo pedimento. con el mismo pedimento de representación proporcional de las minorías. ¿Basándome en qué? En el mandato que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia precisamente para favorecer, para que reglamentara el Consejo Nacional Electoral, para favorecer a las minorías, para verdaderamente hacer una representación proporcional de las minorías en los procesos venideros. O sea, en todo caso está en manos del TCJ, que el CNE haga eso. Está en manos del CNE, porque ya la sentencia, ya del 20 de junio del 2020, del 5 de junio, perdón, creo que es, del 2020. Esa sentencia era la que nos dio a nosotros los argumentos jurídicos para ir a ambos casos, al CNE y al Tribunal Supremo de Justicia, para que haga cumplir. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es un paso legal que corresponde para tratar de alcanzar esa representación proporcional de las minorías. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hice básicamente? Porque el día de mañana no queremos que se legisle después de resultados, que aquí es muy frecuente en Venezuela que haga eso, se legisla después de resultados. Entonces ahora sí vayan a decir, después que el resultado es adverso para el gobierno, saquen entonces un reglamento donde sí se favorece la representación proporcional de las minorías. Hay que ser responsable y lo estoy diciendo en este momento. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparten, ya regresamos. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político. Estamos conversando en relación a la representación proporcional, que dice Raúl que en este caso es representación proporcional, pero de las mayorías. Ahora, mientras fuimos al corte, hablaste del método de Hunt, que siempre se ha hablado del método de Hunt, y puede que haya alguna gente todavía que no haya comprendido exactamente lo que tú quieres decir con
con la representación proporcional de las minorías? Mira. Cuando hablamos del método de Hunt, ¿a qué se refiere eso? Mira, vamos a explicarlo mejor. En el estado Falcón, vamos en un supuesto caso, según la nueva normativa, serían 4 circuitos, ¿verdad? Y serían 6 puestos a lista que se estaría buscando, ¿cierto? Entonces partamos de que los partidos que obtuvieron una representación en las circunscripciones nominales, esos partidos que obtuvieron un puesto, un escaño en las circunscripciones nominales, no van a elegir de primero, o sea, no pueden ser elegidos de primero en las listas, porque por cada representante que obtuvieron en el circuito nominal, se les resta en la lista. Es decir, si Acción Democrática obtuvo un cargo en el circuito y el PSUV obtuvo 3 de los 4 circuitos, entonces el PSUV no podría elegir ni de primero, ni de segundo, ni de tercero, porque tendrías que darle opción a la representación de los que no obtuvieron el escaño nominalmente. Está poniendo el ejemplo contrario a lo que se está viviendo ahorita. Es que ese es el ejemplo contrario, Ok. porque es contrario, no porque lo digo yo, Sí, claro. sino porque la ley establece la representación proporcional de las mayorías, y eso en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y políticamente se habló de que se había llegado a acuerdos donde se iba a favorecer la representación proporcional de las minorías como herramienta para que todos participáramos en el proceso de elecciones del 6 de diciembre. Eso no fue más que discurso, eso no se materializó en la ley, eso no se materializó en el reglamento, y aún hoy el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, el Gobierno Nacional y los partidos políticos estamos en deuda con la representación proporcional de las minorías. Ok, entonces ya me lo dije en el segmento anterior, el CNE tiene luz verde para poder hacer eso, aunque ya establecieron 60-40 y así se queda la cuestión. Bueno, es que eso está bien, pero eso no tiene nada que ver con la representación proporcional de las minorías. Okay. De las minorías no, porque una minoría que no obtenga suficientes votos en la circunscripción nominal, eso va de un lado diferente. Mira, y un antecedente de eso, ¿se acuerdan de las famosas morochas? Todos se acuerdan de las famosas morochas, que los partidos políticos entonces sacaban su tarjeta principal, y en el caso de la morocha ¿se acuerdan de las morochas de lápiz? Donde Convergencia iba con una tarjeta principal en los circuitos nominales y sacaron las famosas morochas de lápiz en los circuitos no, en la lista. Entonces, toda la votación que se obtenía en el circuito nominal no podía restársela a la lista. Y entonces se metieron todos los diputados del circuito y se metieron todos los diputados de la lista. Ahora, esa aberración la convirtieron en legal en la Constitución del 99, donde perfectamente se puede meter cualquier partido mayoritario, por eso la representación proporcional de la mayoría, podría meter, como ha pasado en todos los procesos electorales después del 99, todos los circuitos y también toda la lista. Eso es un atentado a la democracia, y la democracia hay que restablecerla. Eso es lo que ha causado la desconfianza en el voto, porque las reglas no favorecen a las minorías, favorecen al poderoso, a las cúpulas, a las élites, a la mayoría. Ok, pero entonces, para que el CNE actúe, si el CNE actúa apegado a lo que tú estás planteando, a la representación de las minorías, estaría contraria a lo que establece la actual Constitución. No. No hay que cambiar la Constitución para volver al método. Se puede hacer una barrera legal, pero ya tienes una orden, tienes un mandato del Tribunal Supremo de Justicia. Pero que el TCJ tampoco puede estar por encima de la Constitución. Por supuesto que no, pero tienes que buscar la forma. Ahí no te habla en la Constitución no te habla de la representación proporcional de las mayorías. En una interpretación, porque lo dejaron muy abierto, tratando de ver una laguna, crearon en la ley electoral, precisamente creo que en el artículo 4, que sería la barrera legal que impide la representación proporcional de las minorías. Hay que legislar en el reglamento. Entonces la ley electoral la que le da la representación a las mayorías. Por supuesto. No es la Constitución como tal. La Constitución te habla de la representación, pero no es la Constitución como tal, es el desarrollo o la interpretación, la mala interpretación de la Constitución para llegar a eso. Okay. No era como la Constitución del 61. Que era directa, era clara. Era clara y te decía representación proporcional de las minorías. En este caso, la Constitución del 99 no dice representación proporcional de las minorías, sino que dice representación proporcional.
Y entonces a partir de ahí se redactaron unos cuerpos normativos, es decir, leyes y reglamentos para favorecer este desequilibrio. Ok. Pero hay un mandato del Tribunal Supremo de Justicia y por eso todos acordamos y fuimos a un proceso el 6 de diciembre porque creíamos que se iba a materializar esto. Pero nunca se legisló en esa materia y por eso, insisto, eso es el sentido de lo que estamos haciendo nosotros, incoando acciones en el CNE para que de verdad haya claridad y haya voluntad política para llegar a acuerdos que permitan realmente la participación de todos los sectores. ¿Hace qué tiempo tú introdujiste ese recurso de amparo ante la sala electoral, ¿no? ¿La TCJ? En la sala constitucional, la constitucional. ¿Y la electoral? No, en la constitucional, y lo introducimos también en el Consejo Nacional Electoral. Y lo volvimos a confirmar el viernes pasado. Ahora, ¿y qué tiempo puede durar esa cuestión para que, si es que te dan respuesta, puede haber omisión, o sea, que el TCJ no te dé respuesta a tu recurso de amparo o obligatoriamente tienen que darte respuesta? Bueno, y en todo caso, si te dan respuesta, ¿qué tiempo puede llevar eso? Pueden declararlo inadmisible también, por supuesto. Pero eso, intentar la acción es importante porque lo que se trata es de despertar conciencia y sensibilizar. Sentar un precedente allí. Sí, sentar un precedente y que la gente entienda que una cosa no tiene nada que ver con la otra, como la elección de unos rectores no tiene nada que, podríamos tener los 5 rectores arriba, pero si no hacemos los cambios abajo y modificamos la ley y realmente todas esas lagunas de las normas la dispersamos, no estamos haciendo nada. Ok, Raúl, yo quiero enfatizar en esto. Quiere decir, tú lo decías al principio, pero quiero que lo enfatices. Los alcaldes que sean electos ahora y los gobernadores que sean electos ahora, el 21 de noviembre del año 2021, van a tener la mayoría de los concejales y la mayoría de los legisladores según el sistema que tenemos. Por supuesto. Y quien se venga a sentar aquí, un político falso que le venga a decir lo contrario, está equivocado. Y lo vamos a ver en noviembre. En noviembre van a ver esto si no se modifica la ley. Vamos a tener, como tenemos actualmente, un gobernador aquí con todos los diputados del Consejo Regional Legislativo y un solo representante de la oposición, como los tenemos en cada una de las cámaras municipales. Ajá, pero entonces allí también la oposición debiera pensar un poco inteligentemente, porque se dice que tienen el 80% u 85%, que Maduro tiene 15 o apenas 15% de apoyo, 20% de apoyo, la oposición la tendría fácil de hacerse de la mayoría de los alcaldes, consejos municipales, gobernaciones y consejos legislativos si lograran participar y ganar. Sería contraproducente para el gobierno también eso. Claro, si lograran participar y ganar, pero es una cosa también que es, porque los votos, ¿cómo los vas a contar? Por tarjeta, no por grupo. Eso es otra parte del ventajismo continuado y sistemático, que no va a sumar. El PSUV tiene una tarjeta fuerte. Nosotros, al ir divididos con unas tarjetas diferentes, empieza a contarse de una manera distinta. Ok, pero la oposición viene denunciando mucho que el TCJ les ha robado las tarjetas o las siglas a algunos partidos políticos y se las ha entregado a otras personas de esos mismos partidos políticos. Es más, yo les he venido diciendo a ellos, a los representantes de la oposición, oye, pero aprovechen y vayan con una sola tarjeta unidos. Pues aprovechen este revés político y lo convierten en una victoria participando con una sola tarjeta. Yo lo he dicho millones de veces. Maduro ganó las elecciones después de la muerte del presidente Chávez gracias a los votos del resto de los partidos políticos del Gran Polo Patriótico, porque la tarjeta de la MUT le ganó la tarjeta del PSV. Porque fueron cuerpo a cuerpo, ¿entiendes? Pero en este momento no le permiten. Recuérdense que después de esa elección, el CNE inventó algo muy importante para ellos, que era que todos los partidos, como fueron en una tarjeta única de la unidad y no fueron un proceso, y la ley establece realmente, entonces todos los partidos tuvieron que ir a contarse, es decir, a volver a llenar las firmas para validar su partido. Eso sucedió y los obligó. Eso es una forma de obligarnos a ir separados. Pero adicionalmente a eso, es que la tarjeta de la unidad no la quieren soltar, no se la quieren entregar a la oposición. Ok, pero la tarjeta como tal de la MUT, eso es insignificante. Pudiera ser otra tarjeta, una tarjeta que los aglutine a todos en una sola tarjeta precisamente. Si hubiese voluntad política, ese es el deber ser y eso nos garantizaría la victoria indiscutible en este proceso de elección. Mientras sigamos así, tenemos chavismo para rato, tenemos a Maduro para rato, tenemos a concejales, legisladores, gobernadores y alcaldes chavistas para rato. Necesitamos voluntad política. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparte, ya regresamos.
todo el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político. Raúl, aparte de ese recurso de amparo que interpusiste ante la Sala Constitucional del TCJ y también ante el CNE, interpusiste otro recurso que tiene que ver con la defensa, algo así, de los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que recientemente hubo una especie de un altercado entre el rector Márquez del Estado Zulia, su nombre, se me va el nombre, Enrique Márquez, disculpe, cuando él dice algo que es muy cierto y que sabemos. Desde hace muchos años acá Venezolana de Televisión se ha convertido en un canal estrictamente propagandístico del gobierno. Y él, Enrique Márquez como rector, bueno, llamó la atención especialmente al programa de Diosdado Cabello, a lo que Diosdado respondió con una amenaza de una posible demanda, ¿no? Significa entonces que en este caso el rector Márquez está cumpliendo su rol y sobre todo exigiendo algo que, caramba, por fin alguien, porque ni del gobierno por supuesto nadie lo ha dicho porque eso les conviene, pero de la oposición tampoco la gente lo dice. Sí, entonces vale. alguien que represente un poder, que sea parte de un poder del Estado venezolano, que actúe de esa manera, caramba, está despertando al país, pues. Sí, yo creo que esto es bien importante porque en los 20 años no se había dado esto. Yo creo que es importante y celebramos realmente que el Consejo Nacional Electoral empiece a transitar por los caminos de la legalidad. Esto es un comienzo, es un buen principio cuando tú abres un expediente administrativo por el uso indebido de los bienes del Estado. En este caso, en materia de radiodifusión, en materia del espectro radioeléctrico. Pero también existe peculado de uso con los bienes del Estado. Es decir, el parque automotor, ajá, transporte, recursos, eso se veía mucho y bueno, y celebramos. Incluso la Fuerza Armada. También, exacto, hay graves denuncias donde la Fuerza Armada y el Plan República en ese caso presta ese apoyo con los bienes y recursos del Estado al partido de gobierno. Entonces, eso es importante poner el dedo en la llaga porque se está sensibilizando uno de los temas importantes. Eso es parte de lo que nosotros hicimos, el escrito que metimos en respaldo a los dos rectores. Y fíjate cómo van las cosas, que hoy salió en las noticias que el rector Picón está también llamando la atención sobre el peculado de uso en alcaldías y gobernaciones. Es decir, aguas abajo. Lo que vivimos, lo que viví yo, lo que has vivido tú y lo que vivimos todos los falconianos en época de elecciones en este estado. Vemos ese abuso de poder y la utilización indebida de los recursos del Estado para favorecer una tendencia política. Eso debe erradicarse y por eso precisamente es parte de las conversaciones a nivel internacional que se están llevando a cabo con la comunidad internacional como garante de que se lleguen a acuerdos donde se respete un equilibrio y una transparencia dentro del proceso. ¿Para qué es eso? Para rescatar el voto y restablecer la democracia. Y por eso decimos nosotros que el CNE tiene que liderizar ese proceso, un proceso que debe ser acompañado por el pueblo, debe ser acompañado por los partidos políticos y debe ser acompañado por sus dirigentes. Nosotros responsablemente hemos ido a apoyar el trabajo que se está realizando. Ahora, Raúl, pero para nadie es un secreto el peso que lleva un Estado, ¿no?
El Estado venezolano tiene mucho peso y conocemos el accionar de parte de ese Estado. A los rectores Picón y Márquez pudieran presentársele obstáculos tratando de sacarlos del camino, tomando en cuenta que están tratando de corregir algunas irregularidades que se han venido cometiendo desde hace muchos años. Mira, la situación ya no es la misma. Yo creo que Venezuela está en el centro del huracán. Venezuela está bajo la mirada de toda la comunidad internacional. Yo creo que es el momento, yo creo que el cambio se acerca, yo creo que tenemos una gran oportunidad de alcanzarlo, pero también tenemos que nosotros defender nuestros derechos. No podemos ser cobardes, porque el día de mañana no podemos llorar como mujeres lo que no hemos sabido defender como hombres. Entonces es importante que nosotros estemos claros de qué es lo que nosotros queremos que nuestros hijos hereden, porque lo que nosotros estamos haciendo hoy va a significar lo que van a heredar nuestros hijos el día de mañana. Entonces, frente a lo conveniente, nosotros debemos hacer lo correcto. Debe prevalecer siempre lo correcto sobre lo conveniente, porque eso es lo que nos hace hombres y mujeres de gran virtud. Ahora, el recurso verdaderamente patriotas sí, y verdaderamente venezolanos. El recurso que en relación a esto interpusiste ante la sala electoral o ante la constitucional también. Ante la constitucional. Ok, en defensa dijiste solamente de los dos rectores, de Picón y de Márquez. No se trata, eso no es, no. Lo que estábamos hablando de los recursos en la sala constitucional era para que ejecutaran su sentencia, para que obligara al CNE a ejecutar su sentencia de la representación proporcional. Porque ok, pero tú no introdujiste otra cuestión recientemente. No, pero eso fue en el CNE. Ah, en el CNE. En el Consejo Nacional Electoral. Ah, ok, no había entendido. Ajá, pero entonces, ¿qué fue lo que interpusiste o llevaste al CNE? Bueno, tocamos dos puntos importantes, que es el tema de los coordinadores de centro electoral. Esa figura que hasta hace poco se definieron sus atribuciones, que tiene atribuciones solamente logísticas, pero que en los procesos anteriores se creían jefes de centro y decidían si entraba un testigo, cuándo se abría una mesa, cuándo se cerraba una mesa, y según ese reglamento solo tiene atribuciones logísticas. Sí, claro. Pero entonces nosotros está bien, es perfecto. ¿Qué detectamos nosotros? Que todos los coordinadores de centro electoral eran funcionarios de la alcaldía o de la gobernación, en el caso del Estado Falcón, o miembros de alto nivel del partido de gobierno, del PSUV en este caso. Eso fue designado a dedo. Entonces, cuando la norma debe establecer que los funcionarios que van a intervenir en el proceso para hacerlo más digno, más transparente, más equilibrado, debe ser por sorteo. Como son designados por sorteo, los representantes de la mesa, el presidente, el secretario, deben ser por sorteo. Asimismo, estamos exigiendo en ese escrito que el coordinador de centro electoral sea designado por sorteo, como también los operadores de máquinas. Aleatoriamente. Aleatoriamente por sorteo, ¿entiendes? Y no designado a dedo, no, mira, ven acá, alcalde, dígame quién va a poner usted de coordinador de centro, o a quién van a ustedes recomendar en el Estado Falcón, señor gobernador, páseme la lista de los que van a trabajar como operadores de máquina en el Estado Falcón. No vale, eso no es así. ¿Y eso pasa? Eso pasa. O sea, los operadores de las máquinas electorales son recomendados son los puestos a dedo. Alcaldes o gobernadores. Claro, son puestos a dedo. Eso no salen electos en un sorteo ni aleatoriamente. Entonces, nosotros estamos exigiendo una gran cantidad de garantías, pero garantías específicas que nos permitan a nosotros obtener o acercarnos a equilibrar el proceso electoral. Nosotros estamos pidiendo condiciones, pero condiciones específicas como ese tipo, como también hemos pedido condiciones que aguas abajo el CNE también distribuye esa conformación de 60-40, donde el gobierno tiene un 60% de representación con sus 3 rectores y la oposición tiene con 2 rectores el 40%. Yo quisiera que eso mismo se realizara aguas abajo hacia los organismos subalternos o los organismos subordinados del CNE. Elecciones regionales y elecciones municipales del CNE. Exacto, Junta Electoral Municipal, Junta Electoral Regional, COPAFI y por supuesto Oficina Regional Electoral, que es ahí realmente donde se realiza la magia, por decirte algo, en el Estado en el proceso de elecciones, que es al órgano a quien tú vas a acudir para exigir realmente el cumplimiento de la ley en un proceso de elecciones. Eso es lo que nosotros queremos, más democracia. Más y mejor democracia es lo que estamos haciendo, y eso no es
solamente para los partidos, no es para la oposición, es para todos los venezolanos, porque todos la necesitamos. Porque el día de mañana, cuando se invierta la carga, entonces lo que hoy están apoyando esa sinvergüenzura van a empezar a llorar. Así es. Entonces no, si somos demócratas y queremos este país, debemos hacer lo mejor por nuestro país, independientemente de las posiciones políticas que tengamos. Ok, bien, hacemos el corte, bueno, antes, nos queda un minutito todavía. Ok, Raúl, pero viendo estas cosas, estos movimientos que se están dando, las posiciones de Picón, las posiciones de Enrique Márquez, ¿qué mensaje le das tú a la oposición? Y no digo no solamente a la cúpula de la oposición, ¿no?, que están allá manguareando, que aún decidiendo si participa, me refiero al G4, pero que la gente que ha comprado el discurso de no participar, de no querer en el Consejo Nacional Electoral. Yo particularmente creo en el voto digital, en el voto electrónico, yo creo en ese voto. Hay cuestiones, hay trampas que de repente pudieran en el camino especulado de uso, qué sé yo, actitudes, algunas, como el hecho de prolongar a veces el proceso electoral el día de la votación. Esas cosas pudieran ser obstáculos, ¿no? Pero en el voto digital como tal yo confío. Pero tomando en cuenta estos nuevos aires que se están respirando con relación a estos dos rectores, ¿qué le dices tú a la oposición, a la gente llana, a la gente de a pie, que es opositora, que ha comprado el discurso del G4 de no participar electoralmente? Mira, yo lo que le puedo decir a todos, sin distinción, es que soplan vientos de cambio, pero solo pueden aprovecharlo aquellos barcos que tienen rumbo. Es decir, nosotros debemos establecer el rumbo. Estamos sobre nuestros hombros, sobre Venezuela están las miradas de toda la comunidad internacional. Tenemos apoyo de la comunidad internacional para lograr las cosas buenas, es decir, el equilibrio en el proceso. ¿Apoyo en qué sentido, Raúl? Vamos a hacer el corte, pero ¿apoyo en qué sentido? ¿El apoyo internacional? Fíjate que es tan importante que una de las cosas que se negoció y se dio fue que se modificó el reglamento, porque el reglamento anterior, antes del 99, establecía que eran observadores internacionales, pero lo modificaron y lo establecieron como veedores internacionales. Y ahorita, en las negociaciones, ya volvieron para que participen, que sean de rango de observadores internacionales. Ok, aunque el término no importa mucho, digo yo. No, pero sí las atribuciones. Okay. Sí las atribuciones, veedores que tú ves, observas y no dices nada. Pero me refiero a esa comunidad internacional, tal vez sea Noruega, que en todo caso es el que ha estado tratando de unir a los sectores de... Noruega es el escenario, pero se están dando esas reuniones en México también con la misma gente de Noruega, pero sobre todo bajo la tutela efectiva de la comunidad internacional, llámese Unión Europea, el gobierno americano, pero todos están encima, los mismos que conforman aquí la OEA. Eso es importante, eso no existía antes. Por eso lo que está sucediendo en este momento, se están alineando todos los astros para salir de verdad y lograr el cambio en Venezuela. Sí, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Raúl Chirinos, dirigente político. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparte, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también.
me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político. Ahora, Raúl, hablando un poco de la oposición del G4. El chavismo está trabajando en las postulaciones de sus candidatos a través de la SUBECHE, que ese es otro tema que tal vez en otro programa lo abordemos. Está trabajando en sus primarias. La Alianza Democrática también tiene sus candidatos que no han sido electos tal como lo va a hacer el PSUV. La mayoría, muchos de ellos participaron en la elección parlamentaria pasada, en la cual tú participaste. Sin embargo, el G4 no se decide, ¿no? Y continúan con aquella cuestión de que quieren una elección presidencial. Y todo el mundo sabe en Venezuela y en el mundo entero todo el mundo sabe que Maduro, y está en su pleno derecho, no va a negociar la presidencia de la República. Él fue electo hace poco y van a ser 3 años, o hace 3 años, la oposición no quiso participar. Ahora, yo he venido diciéndole a la dirigencia de la oposición en casi todos los programas que tenemos a las puertas el referéndum revocatorio, que es un mecanismo constitucional, un mecanismo nada traumático, al menos para la mayoría. En todo caso será traumático para el presidente o el funcionario público si es revocado, ¿no? Pero no debiera abocarse la oposición, primeramente, porque muchos desconocen o denigran de la elección municipal y regional porque dicen que eso no va a resolver el problema, y eso es cierto, porque es una crisis estructural, una crisis nacional, y en todo caso la decisión es política nacional. Pero no debieran, para tratar de ir movilizando a la gente, participar en esta elección municipal y regional, y a su vez ir exigiéndole desde una vez al CNE que les garantice la transparencia del referéndum revocatorio contra el presidente de la República, que, repito, está a la vuelta de la esquina. Fíjate, aquí hay que ser muy respetuoso. Yo creo, y uno tiene que respetar, el dirigente político debe respetar. El hecho de que no sea importante, yo te voy a decir que sí es bien importante un concejal en una cámara municipal, porque eso se refleja directamente en los impuestos que tú pagas al municipio. Se refleja directamente en la inversión que hace el municipio y el mejoramiento de tu servicio. Eso es parte del drama que estamos viviendo los venezolanos. Estos servicios, fíjate, estos mismos servicios que impidieron que nosotros tuviéramos el programa hoy a las 12 en Mambo, el programa de radio. Sí. ¿Por qué? Porque no había luz. Esos servicios, ¿ven? Entonces sí es importante que venga un dirigente ultra super nacional, ultra super internacional a decir que eso no tiene importancia, que la elección de un concejal no tiene importancia, se equivoca. Se equivoca muchísimo porque el concejal controla el ejercicio del poder del alcalde. Los diputados controlan el ejercicio del poder del presidente y el Consejo Regional Legislativo controla el ejercicio del poder del gobernador. Son bien importantes y afectan directamente a nosotros, a los de a pie, a los que estamos en nuestra propia comunidad, de muchísimas maneras, con el tema de la basura, con el tema de los servicios funerarios. Mira, es incansable la cantidad de cosas que se pueden resolver. Ahora, volviendo al tema de importancia, sí nosotros tenemos que llegar a acuerdos nacionales y eso se tiene que presionar. Evidentemente se tiene que participar. Yo creo que sí va a terminar participando. ¿A qué te refieres? La gente. ¿Pero presionar a quién o a qué? A los factores políticos, Okay. a los partidos políticos, generando. Fíjate un caso. Pero la oposición también debiera presionar al CNE, porque recordemos que el referéndum revocatorio ha traído consecuencias. Eso lo introdujo la Constitución del 99, el referéndum revocatorio, Sí. y era punto de honor del presidente Chávez, el referéndum revocatorio. Sin embargo, cuando se la intentó aplicar, o se le aplicó al presidente revocatorio al presidente Chávez, el cual superó, la gente que firmó fue objeto de persecución política, incluso irrespetando la Constitución, con el derecho al trabajo. A muchos fueron votados de su trabajo, algunos los invitaban a disculparse públicamente diciendo que habían sido engañados, o sea que trajo consecuencias ese referéndum revocatorio. Bueno. El pasado al presidente Nicolás Maduro le mamaron el gallo de la oposición diciendo que lo hicieron a destiempo. En este caso César Pérez Viva, Nick Marema, así como un grupo de ciudadanos venezolanos
acudieron el 24 de mayo, adelantándose por si en el 10 de enero le dicen que no. ¿Entiendes? Entonces, la oposición debiera, yo se lo digo con toda honestidad, debiera abocarse a la oposición a exigirle al CNE que le garantice un referéndum revocatorio transparente, porque, repito, es un mecanismo constitucional que no debe tener ninguna consecuencia para quienes activen o participen en contra del presidente de la República o del mandatario. Fíjate bien que es importante, que oposición soy yo y yo estoy accionando ante el CNE y ante el Tribunal Supremo de Justicia. Oposición son los que están conmigo, que me han acompañado, ONG, militantes de otros partidos, lo están haciendo a título individual. No podemos esperar que vengan a hacer las cosas por nosotros. Nosotros debemos hacerlas. Así militemos en un partido o en otro, debemos hacer las cosas para impulsar el cambio. Y lo estamos haciendo. Eso que hicieron. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que el G4 no es oposición? Escúchame. Fíjate bien lo que hicieron a título individual. César Pérez Vivas y Enigma Evans. Claro. Lo hicieron pidiéndole, en el caso de Pérez Vivas, permiso a COPEI. Por supuesto que no. Claro que no. Lo hizo. Entonces, eso está sucediendo. Fíjate otra cosa importante, y eso es importante destacar, que lo que hicieron con la aplicación de la lista Tascón. Fíjate bien la diferencia del escenario que estamos viviendo ahora, donde precisamente el gobierno pide que le quiten las sanciones a la industria, pero resulta entonces que la industria está castigando la democracia, porque está exigiendo, está aplicando la lista Tascón. Aunque ayer me decía acá y allá en Mambo, Francisco García, que es dirigente del PSUV y especialmente de los trabajadores, presidente de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores acá del Estado Falcón, que ya ellos accionaron y que ya eso feneció en el caso del CRP. Bueno, que ya eso se murió, que ya no se está dando la lista. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué feneció? Porque la gente, la sociedad se movió. Porque empezamos algunos dirigentes políticos a hablar, a decirlo, a criticarlo, a cuestionarlo, y sobre todo la sociedad en las redes sociales empezaron con los stickers y a postear, y se convirtió en un problema que era de un grupo, se convirtió en el problema de todos los falconianos. Y lo mismo está sucediendo y va a suceder con los jubilados. Y cada problema debe ser producto y materializado de una manera a través de un liderazgo colectivo, de una ciudadanía activa que permita lograr esos cambios que se están pidiendo. Por eso debemos ir más allá de los partidos, más allá de la oposición, debemos avanzar sobre ese tipo de exigencias. Nosotros, tú, yo, como salieron ustedes a defender el caso de Martí aquí, y bueno, y fíjate que se logró. Entonces, cuando se hace eso, se logra, porque además está, repito nuevamente, una comunidad internacional detrás de todo eso. Y si nosotros queremos que nos liberen las sanciones, y sobre todo los que dirigen la industria petrolera, entonces no pueden aplicar ese tipo de situaciones que condenaría a cualquier empresa que estuviera inmersa, violatoria de los derechos humanos de los trabajadores y de ese grupo de familias que dependen de eso. Ok, si el G4 no participa ahora en la elección parlamentaria y en la elección municipal y regional, y deja que no se dé, no permite que se dé o no activa el referéndum revocatorio presidencial, ¿qué pasaría en Venezuela? ¿Qué pasaría con la oposición? ¿Qué pasaría con el G4? Brevemente, porque estamos llegando al final. Sin duda alguna, yo estoy convencido de que el G4 va a participar. Okay. Yo estoy convencido de eso, no estoy negado, eso estoy convencido. Y estoy convencido también de que el referéndum revocatorio va a ir, porque no depende de una cúpula, depende de todos nosotros. ¿Quiénes son los que van a votar? Ahora, ¿qué sí se debería negociar? ¿Qué sí deberían negociar? En lugar de estar pidiendo, por lo menos en cosas que a lo mejor no se logren, negociar y modificar rápidamente la ley del referéndum, para que sea un proceso más transparente, para que sea un proceso equilibrado, para que sea un proceso que permita una transición más fácil para la situación venezolana. Muy brevemente, porque quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche, brevemente, porque estamos sobre el tiempo. Que todos tienen la gran oportunidad, la sociedad tiene la gran oportunidad de luchar por los cambios que necesitan. Y bueno, y garantizarle a la gente, decirle a la gente, victoria es igual a unidad, más primaria, más condiciones. Ok, bien, gracias a Raúl Chirinos, dirigente político. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.
Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo deportivo, recreativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Yeah. Es presentada por NASCAR Color, los expertos coloristas con pintura para carros, lanchas y aviones. Las mejores marcas, Dupont y Asalta, en croba base, picapa, acrílicos, variedad en fondos, materiales para el pintor y el latonero. NASCAR Color los espera en la avenida Joffre Paul Hatten, antes Pomarrosa, llegando a la calle Comercio de Caja de Agua. Distribuidoras de químicos La Península. Somos y seremos por siempre su mejor alternativa. En la avenida Joffre Paul Hatten, entre Progreso y Girardot. Mundo Jonathan, tu zapatería de confianza. Visítanos en cualquiera de nuestras 3 sucursales en el centro de la ciudad. Síguenos en nuestras redes sociales como @MundoJonathanPF. JJ Evolution Car, equipo especializado en compra, venta de vehículos nuevos y usados con calidad y confianza. Somos JJ Evolution Car. Para mayor información, llama al 0414-690-6055. Estamos en la calle Girardot, sector Santa Irene. La opción por excelencia en artículos de ferretería